Guerra contra Irán. Impacto geopolítico tras el ataque de Estados Unidos e Israel. El vacío de poder. La lógica del choque y la arquitectura invisible del conflicto. La muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei no es solo un hecho simbólico, es una fractura estructural. En la República Islámica, el líder supremo concentra autoridad ejecutiva, militar y religiosa. Su desaparición no abre simplemente una transición, abre una pugna silenciosa entre facciones. Según la constitución iraní, la sucesión debe resolverse en 3 meses a través de la asamblea de expertos. Mientras tanto, el poder recae en un consejo temporal. Pero el verdadero centro de gravedad no está en ese triunvirato formal. Está en los Pasdarán, la Guardia Revolucionaria. Durante décadas bajo Khamenei, ampliaron su poder económico, militar y político, y hoy son un actor autónomo. La pregunta no es quién será el nuevo líder. La pregunta es, ¿qué tipo de legitimidad dominará el sistema, religiosa o nacionalista? Diversos analistas advierten que Irán podría evolucionar hacia un nacionalismo de supervivencia. Eso implica una transformación estratégica, menos teología y más seguridad estatal. Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, justifica la ofensiva acusando a Irán de ser el principal promotor del terrorismo. Sin embargo, antes de los ataques, el respaldo interno en Estados Unidos era muy bajo. Esto introduce una variable clave: el frente doméstico estadounidense. Si el Congreso intenta limitar la intervención, la Casa Blanca enfrentará un conflicto interno paralelo al externo. En Israel el cálculo es distinto. Israel considera que un Irán debilitado reduce la amenaza estratégica a largo plazo. Pero si el sucesor resulta más radical, el efecto podría ser el contrario: consolidación del eje duro iraní. La región del Golfo aparece como el teatro secundario más peligroso. Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos juegan un doble papel: socios de seguridad de Washington y, al mismo tiempo, vulnerables a represalias iraníes. El lanzamiento de misiles y drones contra bases norteamericanas, estos territorios puede tener un objetivo táctico distinto: presionar a sus gobiernos para que frenen a Washington. Irán podría estar atacando no para expandir la guerra, sino para internacionalizar el costo político del conflicto. En el plano marítimo, el estrecho de Hormuz es el verdadero detonador económico. Por esa vía transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, que abarca casi toda la producción de Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y 2/3 de la de Arabia Saudí. La suspensión de tránsito por parte de la mayor naviera del mundo, Maersk, es una señal de riesgo sistémico. El petróleo subió bruscamente tras los bombardeos. Bloomberg reportó incrementos inmediatos de 2 dígitos. Pero el efecto más profundo no es el precio puntual, es la reconfiguración de proveedores. Si el conflicto se prolonga, productores como Arabia Saudita y miembros de la OPEP pueden aumentar producción, desplazando cuota iraní y generando nuevas alianzas energéticas. China emerge como actor silencioso. China consume una porción significativa del crudo iraní. Una interrupción prolongada afecta su seguridad energética y su crecimiento industrial. Pekín podría presionar diplomáticamente para evitar una guerra total por cálculo económico. Rusia apoya retóricamente a Teherán, pero evita involucrarse militarmente. Rusia obtiene ventajas indirectas sobre los precios energéticos altos y distracción estratégica occidental. Europa adopta un discurso de contención. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas llamó al cese de hostilidades. La Unión Europea insiste en el respeto al derecho internacional, pero evita señalar directamente a Washington o Tel Aviv. Esto revela una tensión y dependencia estratégica de Estados Unidos frente a necesidad de estabilidad regional. La OTAN, el artículo 5, y lo que realmente implica: la OTAN se activa bajo el principio de defensa colectiva cuando un miembro es atacado. El artículo 5 no se activa automáticamente si un país inicia un conflicto de forma voluntaria. Si Estados Unidos participa como atacante, no como agredido, el mecanismo de defensa colectiva no opera de oficio. Cada Estado miembro decide políticamente su nivel de implicación. Esto es crucial. La alianza no está obligada a respaldar operaciones ofensivas iniciadas unilateralmente por Estados Unidos. Por tanto, el conflicto no es jurídicamente una guerra OTAN-Irán. Es una guerra en la que participa un miembro de la OTAN. Esta diferencia técnica puede evitar la expansión automática hacia Europa. Medio y largo plazo y posibles escenarios: consolidación autoritaria en Irán. La muerte del líder puede fortalecer a la Guardia Revolucionaria y reducir el margen de facciones moderadas. En lugar de caída del régimen podría haber endurecimiento. La guerra híbrida prolongada, no necesariamente invasión terrestre, sino sabotajes, ciberataques, milicias regionales y presión económica constante. Rediseño energético global. Si el estrecho de Hormuz se convierte en zona de riesgo estructural, Europa aceleraría su diversificación, pero si es hacia Estados Unidos tendría mayor dependencia. Estados Unidos, por su parte, está aumentando sus exportaciones energéticas sustraídas de Venezuela. Países del Golfo consolidarían su peso. Si Europa considera que la ofensiva desestabiliza el Mediterráneo ampliado,
podría distanciarse estratégicamente de Washington. La cohesión occidental no es automática. Transformación doctrinal iraní. Si el régimen adopta un nacionalismo estratégico más que religioso, podría buscar acuerdos tácticos con potencias asiáticas mientras mantiene confrontación limitada con Occidente. Un elemento apenas discutido es el efecto psicológico regional. La eliminación del líder supremo sienta el precedente. Si se normaliza, el riesgo de ataques selectivos contra dirigentes estatales aumenta globalmente. La economía mundial ya muestra señales de nerviosismo. Mercados volátiles, aseguradoras elevando primas marítimas, fondos moviéndose hacia activos refugio. Pero el punto más delicado es este: ninguna de las partes principales parece querer una guerra total. Estados Unidos no necesita otro conflicto prolongado, busca que el cambio de régimen se produzca por los civiles iraníes. Irán no puede sostenerlo económicamente. Israel busca neutralización estratégica, no ocupación. Por eso el conflicto podría transformarse en una negociación indirecta tras una fase de demostración de fuerza. Y si eso ocurre, el resultado no será un simple alto el fuego. Será una redistribución de poder en Oriente Medio. El equilibrio regional dependerá de tres variables: sucesión interna en Teherán, estabilidad del Golfo y presión energética global. El mundo no solo observa una guerra, observa una prueba sobre cómo se redefinen las alianzas, cómo se interpreta el derecho internacional y cómo el poder militar interactúa con los mercados. La geopolítica posterior a los ataques no será una repetición del pasado, será una transición hacia un sistema más fragmentado, donde las alianzas son flexibles y la estabilidad depende más de intereses económicos que de discursos ideológicos. Si este video te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte para que más personas entiendan lo que está sucediendo.